Melquisedec, un enigma espiritual que emana de las antiguas páginas del libro de Génesis, se presenta como una figura misteriosa y de trascendental importancia en la trama bíblica. Su irrupción en la narrativa sagrada acontece en el capítulo 14, un escenario tenso marcado por la guerra encabezada por Abraham contra 4 reyes poderosos al norte de la tierra de Canaán. En este momento crítico, Abraham, reconocido por su destacado papel como patriarca y líder espiritual, sorprende al manifestar una faceta hasta entonces desconocida: su excepcional habilidad como líder militar. Este giro inusual añade una dimensión intrigante y compleja a la figura de Abraham, desafiando las expectativas tradicionales y revelando su versatilidad en los designios divinos. La batalla, una lucha épica contra adversarios formidables, sirve como escenario para la entrada en escena de Melquisedec. Este líder espiritual y sacerdote, cuyo propósito trasciende los límites convencionales, emerge en medio del caos de la guerra, introduciendo una perspectiva espiritual en un contexto dominado por estrategias militares. Su presencia en este momento crucial subraya la complejidad de los personajes bíblicos y agrega una capa adicional de significado a la narrativa. La dualidad de Abraham como líder espiritual y militar, en combinación con la misteriosa figura de Melquisedec, establece un precedente intrigante para el desarrollo de la historia, fusionando lo espiritual y lo terrenal de una manera que despierta la curiosidad y la reflexión. Melquisedec, cuya designación en hebreo como Rey de Justicia o Rey Justo arroja luz sobre su carácter, emerge como el monarca y sacerdote de Salem. Este episodio, que sigue a la guerra liderada por Abraham, se torna especialmente significativo cuando Melquisedec realiza el gesto simbólico de ofrecer a Abraham pan y vino. Este acto no solo encierra una generosidad tangible, sino que también lleva consigo una bendición pronunciada en nombre del Dios Altísimo. En el tejido de la narrativa bíblica, este momento adquiere una resonancia espiritual única, fusionando elementos terrenales con significados divinos en un encuentro postbélico. A pesar de que las Sagradas Escrituras mantienen en la penumbra el origen y la afiliación precisa de Melquisedec, su papel como líder espiritual y sacerdote confiere a su figura una posición enigmática y significativa en el relato bíblico. Este enigma se ve amplificado por su conexión con Salem, una ciudad que se convierte en un escenario sagrado para este peculiar encuentro. Melquisedec, al encarnar el papel dual de rey y sacerdote, no solo desafía las convenciones de liderazgo, sino que también introduce un elemento misterioso que invita a los lectores a explorar las capas más profundas de la fe y la divinidad. La figura de Melquisedec, en este contexto, se erige como un puente entre lo mundano y lo celestial, dejando una huella indeleble en la narrativa bíblica y ofreciendo un punto de reflexión sobre los caminos enigmáticos de la providencia divina. A medida que nos sumergimos más en la intrincada narrativa, Melquisedec persiste como una figura espiritualmente destacada, aunque su identidad continúa envuelta en el velo del misterio. Los teólogos, inquisitivos por naturaleza, han lanzado sus especulaciones sobre la posible conexión de Melquisedec con Noé, sugiriendo la intrigante posibilidad de que sea un descendiente directo de este venerado patriarca. Esta teoría cobra fuerza al examinar las peculiaridades de Melquisedec, su nacimiento circuncidado y su ascenso al trono en la región que, con el tiempo, albergaría el sagrado templo. La figura de Melquisedec se presenta como algo extraordinario y único en su contexto, desafiando las expectativas convencionales de linaje y liderazgo. La circuncisión, un acto simbólico de consagración en la tradición judía, aporta una capa adicional de misterio a la naturaleza especial de Melquisedec. Su elevación al papel de monarca en una región destinada a albergar el templo, el epicentro espiritual, agrega un matiz intrigante a su historia. Esta perspectiva teológica sugiere que Melquisedec podría ser más que un personaje periférico en la narrativa bíblica, siendo posiblemente un eslabón crucial en la cadena generacional desde Noé hacia adelante.
La incertidumbre que rodea a Melquisedec, lejos de disminuir su importancia, intensifica el aura de misterio que lo envuelve, instigando a los lectores a explorar las profundidades de su conexión con los designios divinos. La trama espiritual se enriquece aún más con la introducción de la figura de Sem, el ilustre hijo de Noé. En el contexto de esta narrativa fascinante, Sem se erige como un sabio reconocido por su cercanía con lo divino. Algunos teólogos van más allá al sugerir la intrigante posibilidad de que Sem y Melquisedec puedan ser identificados como una sola y misma entidad. Esta interpretación no solo resalta la relevancia de Sem en la rica tradición bíblica, sino que también sugiere una conexión potencial entre Sem y figuras eminentes de la historia religiosa. La propuesta de que Sem y Melquisedec sean entidades convergentes añade una capa de complejidad a la narrativa, tejiendo una red de conexiones entre las figuras clave de las Escrituras. Sem, como sabio cercano a Dios, emerge como un puente entre lo terrenal y lo divino, desempeñando un papel crucial en la transmisión de conocimientos sagrados. Si esta interpretación es correcta, Sem no solo sería un patriarca fundamental en la historia religiosa, sino que también encarnaría la misteriosa figura de Melquisedec, elevando aún más su importancia en el tapiz espiritual de la tradición bíblica. Este planteamiento invita a una profunda reflexión sobre la complejidad de las conexiones divinas y la manera en que las vidas de los personajes bíblicos pueden converger en formas que trascienden las comprensiones convencionales. El relato de los hijos de Noé introduce intrincadas capas de complejidad en la narrativa, y este tejido se vuelve aún más intrincado al explorar la bendición y maldición que recae sobre Canaán, el hijo de Cam. La maldición pronunciada sobre Canaán, aunque aparentemente lo excluye de las bendiciones divinas, revela una paradoja intrigante. A pesar de su maldecido destino, se le incluye en la alianza con Dios. Este giro narrativo plantea interrogantes penetrantes sobre la continuidad del sacerdocio y arroja una luz enigmática sobre el papel de Melquisedec en la transmisión de esta responsabilidad sagrada a través de las generaciones. El destino de Canaán, marcado por una maldición, pero también incluido en la alianza divina, genera una reflexión profunda sobre la complejidad de los designios divinos y la manera en que las bendiciones y maldiciones pueden entrelazarse en la historia. La conexión entre la maldición de Canaán y el sacerdocio añade un elemento de suspense teológico, dejando a los lectores con la tarea de desentrañar los misterios detrás de este aparente conflicto en las directrices divinas. Este episodio plantea, por ende, cuestionamientos fundamentales sobre el propósito y la continuidad del sacerdocio, sugiriendo que la historia de Canaán podría tener implicaciones más amplias en el desarrollo del linaje sacerdotal, conectando de alguna manera con la figura enigmática de Melquisedec. La tradición bíblica insinúa que inicialmente la responsabilidad del sacerdocio estaba destinada a recaer en Sem. No obstante, la narrativa da un giro significativo cuando Abraham y sus descendientes son señalados como los elegidos para asumir el papel de intermediarios entre Dios y la humanidad. Esta transición, más que un simple cambio en la gestión del sacerdocio, representa un hito espiritual trascendental que despierta preguntas intrigantes sobre el destino mismo de esta responsabilidad sagrada y su conexión intrínseca con la enigmática figura de Melquisedec. La transferencia del sacerdocio desde los descendientes de Sem hacia la línea de Abraham introduce un cambio fundamental en la dinámica espiritual. A medida que los designios divinos se revelan de manera progresiva, la selección de Abraham como portador del sacerdocio plantea una serie de interrogantes teológicos. ¿Cómo se entrelaza esta decisión con la figura enigmática de Melquisedec, quien anteriormente había desempeñado un papel clave en la bendición de Abraham? La conexión entre la transición del sacerdocio y Melquisedec se vuelve aún más intrigante, desafiando a los estudiosos y creyentes a explorar las profundidades de la providencia divina y a comprender la evolución espiritual
que tiene lugar a lo largo de la narrativa bíblica. A pesar de la trascendental importancia espiritual que Melquisedec ostenta, su figura persiste envuelta en un velo de misterio. La interrogante constante sobre si Melquisedec era realmente Sem, el sabio hijo de Noé, o si su identidad permanece intencionalmente velada, agrega capas adicionales de intriga a su fascinante historia. Aunque su presencia se registra solo en 2 ocasiones en las Sagradas Escrituras, el impacto espiritual y el significado que encierra perduran, dejando a los creyentes imbuidos de una profunda curiosidad acerca de su papel y su influencia en los hilos mismos de la historia divina. Este enigma bíblico, con Melquisedec en el centro, persiste como objeto de estudio y reflexión, ofreciendo un terreno fértil para la exploración teológica y espiritual. La pregunta sobre la verdadera identidad de Melquisedec se convierte en un desafío continuo para los estudiosos y creyentes, impulsándolos a indagar en las Escrituras y a profundizar en la comprensión de los caminos insondables de la providencia divina. La limitada aparición de Melquisedec no disminuye su impacto duradero, más bien intensifica la fascinación que rodea a esta enigmática figura, subrayando su papel en la trama cósmica de la historia divina y dejando abiertas las puertas a la continua exploración de su misteriosa relevancia. Si la enigmática figura de Melquisedec ha despertado tu curiosidad y anhelas descubrir más sobre su papel crucial y sus posibles conexiones en esta fascinante historia bíblica, no te puedes perder nuestro próximo episodio de Conozcamos de Dios. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este video con amigos y familiares que también deseen sumergirse en las profundidades de la palabra. No olvides dejar tus comentarios para enriquecer esta emocionante exploración teológica. Acompáñanos en este apasionante viaje de descubrimiento espiritual.